como nos hemos creído y nos hemos pensado. Entonces el Señor, sabiendo esto, nos dice, sabiendo que vamos a ser enviados como ovejas en medio de lobos, nos dice: sed pues prudente como serpiente. Se ve que la serpiente tiene que ser muy prudente, porque tiene muchos depredadores, tiene muchos que van detrás de ella, y tienen que ser prudentes. Como nosotros tenemos que ser prudentes también en nuestra forma de actuar, de hacer, en todas las áreas, ¿eh? Tenemos que ser prudentes, no lanzarnos así al vacío a ver qué pasa, no, prudentes, amén, prudentes. Y llevas un coche, no lo pongas a 150 porque se puede reventar una rueda y te puede pasar algo. Si estás nadando en la playa, no te vayas 200 metros más lejos, aunque sepas nadar, tienes que ser prudente, porque te puede dar una rampa y te puedes quedar ahí. Tienes que ser prudente, ¿eh? En todas las áreas la prudencia es necesaria, y en el Señor también la prudencia es necesaria. Tú no puedes meterte pensando que tú eres fuerte en según qué lugares, porque los lobos te van a comer. Amén. Jesús está diciendo: ser prudente, tener cuidado, hay mucho peligro, ¿eh? Entonces no tientes al Señor pensando que tú eres fuerte, no, tú no eres fuerte. Dice: y sencillos como palomas. O sea, dos cosas: tienes que ser prudente y tienes que ser sencillo. No te creas que eres mucho, que eres muy grande, que sabes mucho, que tienes mucho. No, que haya humildad en tu corazón, amén, y sé sencillo en tu forma de hacer las cosas. No mires por encima de la cabeza a nadie pensando que eres más que los demás, amén. Sencillez en tu forma de hacer las cosas, en tu forma de hablar. Hay gente que no es sencilla, hay gente que tú los escuchas hablar y ves que no hay sencillez en ellos. Simplemente hablan de ellos mismos y de su grandeza y de las cosas que han hecho y de las cosas que han practicado y de las cosas que, hermano, si eso son cenizas de ayer. Yo quiero ver el fruto hoy. A ver. Tus glorias pasadas, está bien, para ti están bien, pero están pasadas, amén. O tú te comerías, no, hay cosas que ya no te valen para hoy. Lo que ayer te fue bien, hoy quizás no te vaya bien, amén. Entonces yo digo: ¿y cómo es que al principio teníamos tanta gloria y tanta bendición? Porque buscábamos mucho a Dios. Entonces, ¿queremos tener lo que teníamos antes? Pues hay que empezar a revolucionar otra vez el motor. Y lo estamos revolucionando. Fijaos que la iglesia, el Señor está haciendo cosas preciosas, pero hay que revolucionarlo más. Y en la medida que revolucionemos el motor de la iglesia, vamos a tener más gloria, más bendición. Si aquí hay gloria, la gloria te la llevas a tu casa. Si aquí hay bendición, la bendición te la llevas a tu casa. Si aquí hay santidad y aquí hay enseñanza de prudencia y que puede irte bien, todo eso te lo llevas a tu casa. Amén. ¿Por qué? Porque estás en un lugar santo. Descálzate, quita los pies, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Amén. Y la santidad que hay aquí tú te la llevas. Te llevas la santidad que hay aquí, te llevas la bendición que hay aquí, te llevas la gloria que hay aquí. En tus ropas te llevas la bendición a tu casa. Amén. Y hasta te puede llevar un milagro. Amén. Ha habido milagro esta semana. Ha habido milagro. Manuel y Miriam abren su casa y estaban sin que él se enterara, sin que él supiera, y ahora va y le dan una paga. Solo abrir la casa, abre la casa para las reuniones, para las células, y se encuentra con la bendición de que le dan una paguita. ¿Tú crees que es casualidad? No es casualidad. Es que el Señor, cuando tú trabajas, cuando tú haces las cosas para Él, de una forma o de otra, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Te bendice con salud. Te bendice. No lo sabemos porque no siempre el Señor te bendice de la misma manera. Amén. No siempre el Señor te bendice de la misma manera, pero que Dios te bendice, te bendice.
Amén. Tenemos otra bendición también. Tenemos a Alberto y Lucy, que pronto van a contraer matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque ellos han escuchado que tienen que poner su vida en orden. Amén. Aunque ellos están en orden, para mí están en orden, pero delante del César, pues hay que ponerse en orden también. Amén. No sirve eso de pareja de hecho, no vale. Hay que casarse, aunque sea por el juzgado, pero casaros. Amén. Ellos lo van a hacer y ahora ya depende de ellos si quieren casarse aquí en el altar, pues yo creo que sí, que al final se van a casar aquí en el altar, porque es lo mejor, ¿verdad? Yo no miro a nadie. Gloria a Dios. Pero Dios siempre tiene bendición para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman, para aquellos que están al pie del cañón. Dice el 17, Mateo 10, 17, guardaos de los hombres, guardaos de los hombres. ¿Por qué dice que nos guardemos de los hombres? Bueno, porque los hombres son malos. Guardaos de los hombres. Guárdate de los hombres que no tienen a Cristo, de los hombres que son malos. No te creas que los hombres son tan buenos. Los hombres no son tan buenos. Y si no tienen al Señor, menos buenos todavía. Guardad de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿En qué te van a entregar? ¿En sus concilios? ¿En sus confusiones? Te van a meter en su ignorancia, en su incredulidad. Van a decirte, ¿qué haces ahí en la iglesia? Estás perdiendo el tiempo. Esos son los concilios. El concilio es que se juntan varios y empiezan a juzgar lo que tú estás haciendo. Y la gente es muy propensa a juzgar las cosas buenas. Sin embargo, ellos no juzgan las cosas malas. Te juzgan porque quizás tú hoy estás ofrendando a la iglesia, pero ellos no sabían que tú antes te gastabas ese dinero quizás en droga, te lo gastabas en alcohol, te lo gastabas en mujeres, te lo gastabas en vicios, te lo gastabas. Y hoy, porque das algo para el Señor, te van a juzgar y te van a decir, es que ahí te están sacando el dinero. Hermano, esos son los concilios del diablo, que se ponen alrededor y empiezan a criticar. Y tú tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte, porque cuando vienes al Señor vas a tener un montón de gente que te se va a poner en contra. No he venido a traer paz, dice el Señor, sino a traer guerra. He venido a poner el padre contra la madre contra la hija contra la suegra contra... Hermano, no ha venido el Señor a traer paz, porque el Evangelio es de gran precio. Y lo que tú tienes está por encima de lo que la gente pueda decir. Tú tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente para anclarte, para afirmarte en la fe. Hasta en tus propios pensamientos tienes que tener cuidado, porque la palabra dice, ten cuidado de ti mismo, de tus propios pensamientos. Dice la palabra, poniendo todo pensamiento a la obediencia. Tienes que poner todo pensamiento que venga a tu mente, ponlo en la obediencia a Dios. Todo lo que no venga de parte de Dios, deséchalo de tu mente, deséchalo de tu corazón. Ahora tienes que disciplinarte. Tienes que disciplinarte. Cuando tu mente te dice no, y tu espíritu te dice sí, tienes que obedecer al Señor. Tienes que ser valiente para obedecer al Señor. Tienes que ser valiente para decirle no a las tentaciones de tu carne. Tienes que ser valiente para decirle no. Porque igual que somos muy rápidos para decir que sí, también tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que decir que no. ¿Amén? No es una palabra que hoy se usa mucho. No es no. ¿Habéis escuchado? No es no. Y sí es sí, y con consentimiento. Hermano, en el Señor también hay que aprender a decir no. 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 No porque no me conviene, no porque eso es malo, no porque Dios no quiere, no porque es pecado, no porque no me va bien, no porque toda la bendición que tengo se me va a ir por esa grieta. Porque cuando hay pecado, la bendición te se va por esa grieta, porque el pecado abre grietas en tu vida. Por eso hay lugares donde la bendición no está, porque hay tanto pecado que la bendición de Dios se va. Y aunque por algunos la bendición viene, por otros la bendición se va. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a ser santos.
Tenemos que aprender a ser santos. Amén. La palabra dice ser santo como yo soy santo. Eso dice Jesús. Y santidad, ¿qué es santidad? Santidad es apartarse para Dios. Santidad es obediencia a Dios. Santidad es obedecer su palabra. Santidad no es que tú no te bebas una cerveza un día para comer. A veces la gente se ha confundido mucho. Entra parte de la santidad. Porque hay gente que sin ser cristiana ni fuma, ni bebe, ni hace muchas cosas. Y no son santos. Santidad es que Cristo vive en tu corazón y tú santificas tu vida por amor a Él. Por amor a Él, dice, por amor a los que están a mi alrededor, yo me santifico. Y los que están al frente aún todavía tienen que tener mayor santidad. Porque por la santidad del que está aquí, el pueblo será santo. Por la santidad que hay en aquel que lleva una reunión de célula, los que están alrededor serán santos. Pero si el que está al frente no es santo, lo que sale de aquí no viene con santidad. ¿Con qué viene? Con corrupción. Si tú metes un virus, tanto que sabemos de informática algunos, ¿verdad? Si te metemos un virus en un ordenador, por chiquitito que sea ese virus, corrompe todo el programa. Y muchas veces tenemos que tirar o cambiar o meter un antivirus que lo limpie todo. Y nosotros tenemos un antivirus que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el antivirus del creyente. Pero hermano, necesitamos vivir en santidad porque la santidad es importantísima para que nosotros podamos crecer en sanidad. Una iglesia sana es una iglesia santa. ¿Amén? Una iglesia santa es una iglesia sana. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. En su sinagoga. Vigila en qué sinagoga te metes porque te van a azotar. Aquí estamos para ser edificados. Aquí estamos para ser amados. Aquí estamos para ser mejorados. Amén. Yo no puedo azotar. Desde aquí yo no puedo azotar a nadie. La palabra del predicador no viene para azotar. Viene para disciplinar muchas veces. Viene para exhortar. Viene para corregir. Viene para arreglar. Pero nunca para azotar. Porque no nos corresponde a nosotros azotar, pero aquí dice, os van a meter en sinagoga y os van a azotar. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que tenéis que hablar. Si eran cogidos presos, venían a sus casas, los cogían y se los llevaban presos y los metían en cárceles. Pero dice que no os preocupéis, porque en aquella hora el Señor iba a dar la palabra correcta que ellos tenían que hablar. ¿Cuántas veces has hablado y tú has dicho, no he sido yo, ha sido el Señor? ¿Cuántas veces le has hablado a alguien? Le has compartido el Evangelio y tú sabes que no has sido tú, que ha sido el Señor el que ha hablado a través de ti? Porque la palabra que ha salido de ti ha sido quizás la específica. La persona necesitaba esa palabra o necesitaba ese consejo. Y le ha dado el consejo exacto porque ha salido de parte de Dios. Ha venido de parte de Dios para esa persona. Dice el 20, porque no sois vosotros los que habláis. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este versículo tú tendrías que subrayarlo y confiar en el Señor, porque no sois vosotros, porque no sois vosotros. Aún ni en la palabra que tú estás diciendo, compartiendo, predicando, aún no te puede llevar la gloria ni en eso. Porque si tú estás confiando, confía en el Señor. Por supuesto que tienes que prepararte, por supuesto que tienes que leer la Escritura, por supuesto que tienes que estudiar la Escritura. Por supuesto que si tienes que predicar, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que preparar todo lo que vas más o menos a decir. Pero no tengas miedo, porque en ese momento el Señor te va a dar palabra para que tú puedas hablar.
No tengas temor. Cuando decidas que quieres hablarle a alguien el Evangelio, no tengas temor. Simplemente lo que hay que tener es disposición. Abre tu boca y el Señor la va a llenar. Amén. No tengas temor. Cuando tú tengas que hablar a algún joven, algún matrimonio, alguna persona, Dios te va a dar la palabra correcta, porque no eres tú, va a ser el Espíritu Santo. El Señor ama más que tú y que yo a las almas. ¿Es cierto o no es cierto? Jesús ama a las almas y el Espíritu Santo que está en nosotros va a compartir. Él solamente necesita tu voz. Él solo necesita tu disposición, que tú abras la boca. Es como el orar en lengua. Orar en lengua, ¿cuánta gente viene el Espíritu y no oran en lenguas porque no abren su boca? Porque no es el Espíritu, es tu lengua la que tiene que hablar. Eres tú quien tienes que hablar en lengua. El Espíritu Santo te va a dar la expresión, la unción, el poder, la gracia, pero quien tiene que mover la lengua eres tú. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Entonces, y una vez que tú tienes el don de lenguas, tú puedes hablarlo y es bueno que lo hables. Es bueno que mientras vas caminando, mientras estás en casa haciendo las tareas, hables en lengua. Porque el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Porque no habla a los hombres, habla con Dios. Amén. O sea que si aún no tienes ese don de lengua, no te preocupes, el Señor te lo va a dar pronto. Pero tienes que pedírselo. Se lo tienes que pedir al Señor. Amén. Pídele a Dios que te dé ese don de lenguas para que tú puedas orar directamente con el Padre. Romanos 8:26 dice, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos del Espíritu. Cuando te cogen aquí y empiezas a orar, pero tenemos que aprender a amar la gente, a tener compasión por la gente. Ten compasión por la gente que lo está pasando mal. Ten compasión por la gente que aún no conoce al Señor. Ten compasión por los jóvenes que se están perdiendo. Ten compasión por la gente que quizás va a necesitar al Señor. Ten compasión. Me acuerdo que en la vigilia le decía a los jóvenes, vamos a abrazar a esos jóvenes que no conocen al Señor. Y en medio de esa presencia gloriosa que venía los jóvenes, ellos abrazaban. En el Espíritu abrazaban a esos jóvenes. Cuando tú amas, cuando tu corazón ama a alguien, cuando tu corazón ama a alguien, tú le estás haciendo bien a esa persona. Cuando tu corazón ama a alguien, cuando tú en la intercesión, tú estás amando a los niños, a los jóvenes, a tu familia, estás amando a alguien en particular y tú oras por esa persona, en el Espíritu, esa persona está recibiendo porque lo estás amando y estás orando con el amor de Dios y está recibiendo, Dios ya está tocando a esa persona. Por eso es tan importante la oración, que tú cubras a tu familia, que cubras a tus seres queridos con oración, porque eso es amor también. Como una madre cuida de sus polluelos, como una mamá, como la gallina cuida de sus polluelos, así espiritualmente el Espíritu Santo cuida de sus hijos por medio de la oración. Cuando tú estás orando, está cuidando, está cubriendo a aquellos que quizás tú dices, no va a pasar nada, pero están librando de accidentes, están librando de gente mala, lo están librando de enfermedades, lo están librando de virus, lo están librando quizás de un divorcio aquella pareja porque estás orando por ellos, están librando de cosas feas, pero cuando no oramos Dios no se mueve, porque Dios se mueve cuando el pueblo de Dios ora. Dios se mueve cuando el pueblo ora. Si el pueblo no ora, Dios no se puede mover porque Él nos ha dejado en libre albedrío. Si tú no se lo pides, Él no lo va a hacer. Por eso dice, pedid y se os dará. ¿Por qué tenemos que orar? Porque es la fórmula por la cual Él puede obrar. Y si no oramos, Él no puede obrar. No sé si lo estamos entendiendo. No es que Él no pueda, sino que le atamos las manos porque Él no va a intervenir en nuestras vidas, porque Él nos ha dado, no nos ha hecho robots, no nos ha hecho gente mecánica, ¿no? Sino que nos ha dado una personalidad a cada uno, un alma independiente que puede aceptar al Señor o puede rechazar al Señor. Entonces Él nos ha dado esa voluntad para decir sí o para decir no. ¿Amén? Tú
Hoy tú has escogido venir a la iglesia, pero podías haber escogido quedarte en casa. Has escogido lo mejor, venir a la iglesia. Entonces cuando tú oras, tú le estás pidiendo al Señor que Él intervenga y entonces Él interviene. Pero si tú no oras, Él no interviene. Entonces, ¿quién interviene? Interviene el enemigo y empieza a afectar tu vida espiritual, empieza a afectar tu casa, empieza a afectar tu familia, porque el ladrón viene para robar, viene para matar y viene para destruir. Pero si dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, hermano, por eso es tan importante que vengamos a las reuniones de oración. Es tan importante que vengamos, que oremos, que busquemos, que clamemos, que estemos orando en lengua. Aunque pueda parecer que esto es un desastre de iglesia porque estamos todos orando en lengua, lo que estamos haciendo es provocando a Dios para que Él manifieste su gloria. Amén. Estamos provocando al Señor para que Él venga, para que Él toque, para que Él rompa las cadenas, para que rompa las ataduras, para que el enemigo tenga que huir y esto se quede bajo la presencia de Dios. Amén. O sea que no os asustéis cuando quizás la iglesia esté toda junta orando en lengua, porque no es ninguna locura. Bendita locura es cuando la iglesia está orando y está buscando a Dios. Dejadme 5 minutos más. Mas cuando os entreguen no os preocupéis porque es el mismo Espíritu el que habla en vosotros. Dice el 21, el hermano, mira lo que viene, el hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Unos creen, otros no creen, se traicionarán los unos a los otros, habrán problemas. Mira si tienes que estar firme, mira si tienes que estar firme. Y seréis bendecidos de todo. No, ¿qué pone aquí en el 22? Y seréis aborrecidos. Qué palabra, ¿verdad? Aborrecido. Como algo aborrecido por causa de mi nombre. Aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea que no esperes que la gente te aplauda. No esperes que la gente te ame. No esperes que la gente te dé besos. No esperes que la gente te siga. Jesús no esperaba eso. Jesús tenía 5.000 seguidores. Pero querían hacerle rey. Porque habían comido. Se habían alimentado. Habían sacado un provecho de Jesús. Pero dice que volviéndose, le dijo, el que quiera ser mi discípulo, tiene que tomar la cruz. Tiene que morir a sí mismo, se tiene que negar. Empecé a ponerle condiciones de tal manera que los 5.000 se fueron todos. Se quedó con los 12. Y volviéndose a las 12, le dijo, ¿queréis vosotros marcharos también? O sea que estaba buscando seguidores Jesús. Estaba buscando seguidores, porque si hubiera buscado seguidores, le hubiera dicho, no os vayáis. Por favor, no os vayáis, que necesito vuestros diezmos, que necesito vuestras ofrendas, no os vayáis. Y Jesús dijo, no. A los 12 incluso les dijo, ¿queréis marcharos vosotros también? Y Pedro, que era inteligente espiritualmente, dijo, Señor, ¿dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, si solo tú tienes palabras que nos hablan del cielo y nos abre el cielo. O sea que y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. O sea que si tu papá te aborrece porque no es creyente, si tu mamá te aborrece porque no es creyente, si tu tía Federica te aborrece porque no eres creyente, si tu tía Perica te aborrece porque no eres creyente, es lo normal. Eso es lo normal. Entra dentro de lo normal. Amén. Ahora, ¿cómo tienes que actuar tú? Amando. Tienes que seguir amando porque hay que amar a nuestros enemigos. Si le pagamos con la misma moneda, nunca habrá un cambio en ellos. Pero si ellos tratándote mal, tú los tratas bien, dice que ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Amén. O sea que ora por el que te aborrece, por el que te ultraja, por aquel que no te comprende, por aquel que no te quiere, ora por ello. Yo sé que cuesta, pero orar por el que te ama también, pero es fácil. Es fácil, ¿verdad? Es fácil besar, es fácil amar, es fácil abrazar al que te quiere, pero es más difícil orar y abrazar al que no te quiere.
¿verdad? O sea que tenemos que aprender a amarnos, porque en eso conocerán que sois mis discípulos, si os aborrecéis los unos a los otros. Si os amáis los unos a los otros, para que seáis uno como yo y el Padre somos uno. Amén.